continuación. TVM, la televisión de los migueleños. El Salvador está en alerta máxima por el incremento de la transmisión del virus. Todos tenemos que estar en casa. Es la única forma de detener el virus. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Buenos días, qué enorme placer saludarles y reencontrarnos. Seguimos avanzando en la semana productiva. Ya vieron cómo están las cosas, ¿verdad? Ya vieron cómo están las cosas, ¿verdad? Convocando el gobierno a una hora y convocando a la misma hora la asamblea en otro lugar, ¿verdad? Así están. Si no venís aquí vos, yo no voy allá. Si aquí, que allá, que no sé qué. Ya apareció el procurador para la defensa de los derechos humanos, ¿verdad? Apolonio Tobar se llama el señor, que quiere dar las instalaciones de la Procuraduría para mediar, ¿verdad? Y también apareció el señor Roger Arias, el rector de la Universidad de El Salvador, que también dice que puede ser, ¿verdad? Y otro diputado, el doctor Parker, ha ofrecido que las Naciones Unidas tengan que venir, ¿verdad?, a mediar para poder ponernos de acuerdo. ¡Qué terrible! Vamos a analizar este tema desde el punto de vista de que se han perdido 2 días en ese estira y encoge de que puta vos, puta yo. Se han perdido 2 días. Y sigue corriendo el plazo fatal, que es mañana a la medianoche. Y por ahí anda otro decreto que aprobaron los diputados, que parece ser no es de la conformidad del presidente de la República, y lo van a analizar, que es el tema de la suspensión de los plazos procesales, y que no lo han sancionado, y que si no lo sancionan, pues la polémica es si tienen que regresar a trabajar los empleados del órgano judicial. Bastantes cosas que platicar ahora con nuestro invitado. Por favor, acompáñeme al Foro TVM a discutir y analizar las cosas como son. Desde los estudios de televisión migueleña en San Salvador, esto es Foro TVM, donde se debaten las cosas como son. ¡Arrancamos! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Gusto saludarles. Vamos a echarlos un cafezazo de... No vamos a decir la marca porque no nos paga. Este café es hecho con las manos. Ni les digo quién lo hace. Buenos días al licenciado Aldo Álvarez, el secretario nacional de Comunicaciones de Cambio Democrático. Y también, por supuesto... abogado de la República de El Salvador en el ejercicio libre de la profesión, ¿verdad? Y politólogo. Y politólogo. Catedrático sos también, ¿verdad? Articulista. Bueno, Aldo, bienvenido, un gusto saludarte. Te doy las gracias. Teníamos días de no vernos. Sí, ya teníamos un ratito de no estar aquí en Foro TVM, pero aquí estamos de nuevo listos para debatir sobre estos temas que estamos en este momento y un placer estar frente a esta tu audiencia tan grande de este foro. Sí, definitivamente, y cada día está creciendo muchísimo más. Ya a partir de este momento, por favor, le invito a que comparta el video en vivo en la página de Facebook, Noticieros TVM, Televisión Migueleña, y nos vamos a ir el teléfono temprano, para ver, tengo la corbatilla de lado. Vamos a ir el teléfono temprano para que la gente pueda opinar en relación a lo que está observando, de lo que está ocurriendo en el país. Así son las cosas, ¿de qué nos admiramos? ¿De qué nos sorprendemos, verdad? Ya lo que pase con la clase política, creo que a la población no le inmuta, es más, simple y sencillamente dice la población, ya sabemos que ni ellos se ponen de acuerdo. Entonces aquí también habría que ver qué grado de influencia tiene el esquema del componente político electoral en que ya nos encontramos, ¿verdad?
para no permitir que se llegue a un acuerdo. Eso también hay que analizarlo. Y creo que sí hay mucho de eso. Pero bueno, quizá para que nos pongamos en perspectiva, podemos analizar las cifras. Don Santa, ahí están, miren. Miren ustedes, 64 fallecidos ya. Casos nuevos 99 en las últimas 24 horas. Y personas recuperadas 59. 4 personas fallecidas en las últimas horas. Pero esta cifra es la que a mí siempre me llama la atención, miren. Bueno, los críticos al menos no han aumentado, ¿verdad? Seguimos teniendo los 101, pero hay 197 graves. Esos son los 197 graves, si los sumamos con los 101 críticos, hacen un total de 298. Bueno, ha bajado un poco porque estábamos en 302, parece ser, iniciando la semana, ¿verdad? Bueno, hay que poner de verdad mucho de nuestra parte, hay que ser conscientes que no podemos nosotros tampoco complicarnos la vida y la vida de nuestros seres queridos si no tenemos nada que andar haciendo, ni siquiera con estas lluvias, óigalo bien, porque la lluvia lo que le puede provocar es una enfermedad respiratoria, ¿verdad? Una gripe, un resfriado, ¿verdad? Una faringoamigdalitis, ¿verdad? Una faringitis y todo lo que termine en itis. Porque la verdad de las cosas es que el agua lluvia pues complica. Esta es una situación invernal que es caldo de cultivo para todas esas enfermedades. Y a lo mejor usted no tenga coronavirus, pero como hoy a todo el mundo discrimina, medio estornudo, aquí medio estornudo, aquí nuestro realizador, ya lo mandamos a poner mascarilla, ¿va? Y eso es lo que puede suceder, ¿verdad? Y quiero decirle que si usted tiene un resfriado, puede ser que le dé un poquito de temperatura, eso es normal. Y no por eso usted sepa reconocer los síntomas para que pueda usted, para que no sea usted víctima del pánico. Bueno, y de ahí para allá quédese en su casa, porque al menos ahorita hasta mañana a la medianoche, ¿ve? Sigue vigente el decreto, así lo dijo la Sala de lo Constitucional. Muy bien, perfecto. Suben los contagios por el coronavirus, se han detectado un total de 99 casos en las últimas horas. Y la incertidumbre pues continúa, sobre todo porque no se pueden poner de acuerdo, Aldo. Y esto quizás es nuestro punto de partida en la discusión que queremos tener esta mañana contigo, en el sentido de que pues la Sala de lo Constitucional emite una resolución que a nueva cuenta pone dividida a la comunidad jurídica, ¿verdad? Entre aquellos que dicen, bueno, ¿y cómo es este volado? Pues que todos los decretos son, algunos hasta ya no estaban ni vigentes, ¿verdad? Entonces un montón de decretos ejecutivos son ilegales, pero deja vivo uno hasta el día 4, ¿verdad? Que muchos dicen, bueno, ¿y cómo iban a dejar al Ejecutivo sin una herramienta para poder seguir? Pero el problema en lo que no contaba la Sala es que no se ponen de acuerdo, ¿verdad? No se ponen de acuerdo. Y ahí está la incertidumbre. Primero, ¿qué opinión te merece la resolución de la Sala de lo Constitucional? Bueno, fíjate que todo esto trae consecuencias. ¿La leíste ya, vea? Ya la leí, y la leí muy responsablemente, despacio. ¿A conciencia la leíste? A conciencia, para tratar de entender lo que realmente la Sala quiso decir y la forma en que ha interpretado ella la Constitución. En este caso, es una sentencia, esta sí es una sentencia, que le pone fin y además de que es una sentencia en un proceso que acumuló otros procesos que se habían presentado, porque se habían presentado varios contra distintos decretos en distintos momentos. Entonces acumula todos esos procesos y declara varias inconstitucionalidades. Porque la gente cree que las únicas inconstitucionalidades que declaró la Sala tienen que ver con el órgano ejecutivo, pero eso no es cierto, porque también declaró inconstitucionalidades de leyes. Y una de esas fue la ley relativa a aquella cuarentena especial, a donde la Asamblea dictó la ley, después de que se habían puesto de acuerdo el presidente con las fuerzas económicas del país, en aquel momento, presidente saliente de la ANEP,
Luis Cardenal, tú te recordarás, Sí. ¿verdad? Y se aprobó y el presidente sancionó. Pues declaró inconstitucional también tramos de esa ley. Y lo hizo porque también le decía al órgano legislativo que estaba invadiendo varias facultades y varias atribuciones del órgano ejecutivo. Por ejemplo, una de ellas tiene que ver en lo relativo a la formulación de todos estos protocolos detallados de seguridad que tiene que haber, de sanidad más bien dicho, con relación a los distintos sectores, digamos, que tienen actividad en la vida nacional. Entonces, también le dice que hay varias funciones del órgano ejecutivo que el legislativo no puede invadir. Pero sobre todo a mí me llamó la atención que esta resolución de la sala, lo quiero decir ahorita de entrada, muy responsablemente, yo no comparto muchas de las interpretaciones que hace la sala en esa sentencia, pero estamos claros que las sentencias judiciales y las resoluciones judiciales siempre se cumplen. Eso está claro. Pero no significa que yo no pueda tener una opinión distinta a la que la sala sostiene, por cuanto yo encuentro elementos muy extraños en esa resolución. Tú has mencionado uno. Declara, por ejemplo, inconstitucionales decretos que ya no tenían vigencia. Y entonces, si ya no tiene vigencia un cuerpo legal, ¿para qué lo vas a declarar inconstitucional? Para dejar sentado que vos sos de la opinión que esa ley fue inconstitucional y que ya no lo es, pero como lo fue, la declarás. Pues sí, pero es que es como que yo quiera revivir un muerto y volverlo a matar. Eso no se puede. Para dejar claro que yo lo maté. Y además de eso, lo podía haber dicho, por ejemplo, en la parte declarativa, podía haber dicho de que no obstante perdió vigencia un decreto que había sido demandado, ¿verdad? No obstante perdió decreto, ese decreto en su momento, ¿verdad? Tú consideras que era inconstitucional, pero no lo vas a declarar inconstitucional ya en la parte, ¿verdad? En la parte resolutiva de la sentencia. Uno, dos. Otra cosa extraña que yo encuentro es que esta sala interpreta, y debe ser quizás única en el mundo, de que la cuarentena de la que habla el Código de Salud no es una cuarentena colectiva, es una cuarentena individual, que solo puede declararse respecto a una persona, y esa única persona es la única que puede ser encuarentenada. Y entonces uno dice, bueno, entonces quiere decir que quizás el resto del mundo han de estar en cuarentena, a saber de qué tipo, ¿verdad? Porque todo el mundo ha estado encerrado en otros países, incluso con regímenes más estrictos que el nuestro, y no les han andado llamando dictadores ni tiranos a los presidentes de esos países, salvo los grupos económicos de siempre, que siempre, por supuesto, están en contra de los cierres de las economías. Dice, además, que no puede ser declarada zona epidemiológica todo el país, sino que solo determinadas áreas del país. Pues sí, pero ¿y si en una pandemia que nos está atacando, es una pandemia que tiene alcance nacional, y entonces, y si todo el país está infectado, y si todo el país, ya viste tú ahí las presentaciones de la actualización de los infectados de COVID-19, ¿qué departamento del país no tiene ya infectados? No hay ninguno solo. Algunos hay, obviamente que hay algunos lugares a donde exponencialmente hay más infectados que en otros. El área metropolitana de San Salvador, La Libertad, que son los departamentos más poblados del país y con más habitantes por kilómetro cuadrado, tiene lógica. Por último, es una sentencia de la sala que casualmente sale en un momento cuando nos encontramos a unos pocos días de que se llegue el periodo que el presidente había dicho que era el periodo para abrir la economía, que se hablaba del 16 de junio, o sea, próximo martes. Pero lo más extraño de todo, y yo no sé si esto tiene que ver con algún tipo de, no sé, responsabilidad histórica que se quiera que no quiere asumir la sala de lo constitucional, le dice, solo declara inconstitucional el decreto 29, pero los efectos de esa declaratoria van a aplicar dentro de 4 días, después de dictada la sentencia. Y si fue dictada el lunes, entonces estamos hablando de mañana viernes a la medianoche.
Una sala no tiene necesidad de hacer eso. Una sala declara inconstitucional un instrumento legal y punto. Y los efectos surte efectos de inmediato. ¿Por qué lo hace la sala? Porque está consciente. La sala no es inconsciente. Están conscientes de que están dejando sin instrumentos al órgano ejecutivo. Tan conscientes están que le está dando 4 días todavía para que entre en efecto la declaratoria de inconstitucionalidad del decreto 29. Por tanto, no pueden hablar que no tienen conciencia de lo que están haciendo. Y, además de eso, no lo dice la sentencia, bueno, no lo dice expresamente, pero implícitamente, a diferencia de la sentencia anterior, aquella de la reviviscencia, que sí decía que tenían que sentarse y tenían que ponerse de acuerdo el órgano ejecutivo y el legislativo, aquí no lo dice expresamente, pero este periodo de tiempo está claro que está dado para que implícitamente la sala está diciendo que los órganos legislativo y ejecutivo se pongan de acuerdo. Llama la atención que ayer en la tarde, en horas ya casi al final de la tarde, el presidente de la República pone un tuit bastante largo. No sé si tú tuviste oportunidad de leerlo, un hilo que él puso con relación al presidente. Sí, sobre el tema de los plazos de los plazos procesales. Y analiza. Bueno, yo creo que lo tenemos, ¿verdad, Santa? Ese hilo, si quieres, lo analizamos porque es prudente que lo hagamos, porque ahí está otra disyuntiva, ¿verdad? Ahí están diciendo unos que sí deben de regresar a trabajar si el presidente no sanciona ese decreto, los empleados del órgano judicial, pero el presidente estaba aclarando que los trabajadores del órgano judicial no están autorizados a salir a laborar de acuerdo al decreto ejecutivo 29, el cual por sentencia del máximo intérprete de la Constitución tiene total validez y en este caso por sentencia de la Sala de lo Constitucional tiene carácter constitucional. Eso es lo que dice, pero es todo un hilo que creo es prudente analizarlo todo porque era en donde el presidente dice esto aún no es ley la Constitución me faculta para estudiar este caso en 8 días hábiles, decidir si lo sanciono, observo o veto por inconveniente o por inconstitucional. Iniciaré este estudio mañana, espero tener mi decisión en algunos días. El problema es cuando vence el decreto, ¿verdad? Porque lo que pasa es de que bajo el asidero del decreto 29, que es el que ha dejado vivo la Sala de lo Constitucional, por 4 días. Entonces, si el presidente, si no se ponen de acuerdo los órganos de gobierno a la medianoche del viernes, entonces no solo el órgano judicial se supone debe de regresar a trabajar. Todo el mundo tiene que regresar porque todo regresaría a su normalidad. Sobre todo, Aldo, y ahí es donde quiero que nos ayudes a explicar, a entender, sobre todo porque el tema es que la sala ha dicho, si en ese plazo fatal no se ponen de acuerdo, ¿sí? Usted, gobierno, usted ejecutivo no puede seguir emitiendo decretos ejecutivos para poder limitar algunas libertades constitucionales a la ciudadanía. ¿Eso es así o no? Eso es lo que dice la sala, eso es lo que le previene al órgano ejecutivo. Ajá. De que en lo sucesivo no puede emitir decretos que de alguna manera, tomando como base el Código de Salud, limiten de alguna manera o restrinjan de alguna forma las libertades individuales. Es cierto, eso es lo que le está diciendo la sala, como previniéndole al presidente, miren, no se le vaya a ocurrir hacer otro decreto, ¿verdad? Con el mismo contenido, pero con diferente número, digamos, salvando una mera formalidad. Por ejemplo, que hubiera un decreto 30, un decreto 31, que fuera una especie de reprise de lo anterior. Eso le dice la sala, pero la sala tampoco le está restringiendo al Ejecutivo la facultad que tiene normativa en todo sentido. Porque en la misma sentencia de la que estamos hablando, que dictó el lunes, está diciendo que tiene facultades siempre, a través del Ministerio de Salud, el órgano ejecutivo, de dictar resoluciones que tengan que ver, por ejemplo, con el establecimiento de zonas epidemiológicas que no tengan carácter nacional, sino que tengan carácter local, o sea, por zona, puede ser una ciudad, incluso una ciudad completa, pero que eso no implique, le dice,
la restricción de derechos constitucionales de los ciudadanos. Y además de eso, interpretando la cuarentena como la sala lo interpreta. Entonces, pero fíjate que yo me hacía referencia a otro tuit, largo por cierto, que puso el presidente, un hilo, a donde él analizaba de una manera, digamos, política lo que está pasando en este momento en términos globales. Porque él decía que había una trampa en todo esto. Porque la Sala de lo Constitucional, dice, le entregó una especie de pistola cargada a la Asamblea para que le dispararan al Ejecutivo, porque habiéndole dado 4 días todavía de vigencia al decreto 29, el presidente es de la opinión, según expresa en sus tweets, es de la opinión de que ya los diputados ya tienen tomada la decisión. ¿De qué van a hacer? ¿De qué van a hacer? Independiente. ¿Y de qué van a aprobar? Bueno, de hecho, escuchaba ayer al jefe de fracción de Alianza Republicana Nacionalista, Carlos Reyes, decir, bueno, invitémoslos mañana a las 9 de la mañana aquí a la Asamblea Legislativa, y si no vienen, pues, que no vengan. Sí. Entonces, eso te hace entender que ya quizás tendrían ellos un camino, ¿verdad? De hecho, él conecta varias cosas, porque dice, a mi modo de ver, ya tiene la decisión tomada, independientemente de que nos reunamos o no nos reunamos, y que eso es nada más una mera pantomima, como hicieron la vez pasada, que se reunieron durante 6 días y al final la Asamblea aprobó lo que quiso. No hubo ningún acuerdo, porque los acuerdos son siempre en común, o hubieron acuerdos sobre algunas partes, pero no sobre lo medular de lo que interesaba en ese momento. Entonces, dice el presidente, para mí la decisión ya está tomada. Los diputados ya tienen la decisión, al menos los que hacen aritmética, ya tienen la decisión. Arena y el FMLN. Exactamente. Esta pantomima, nos reunamos o no nos reunamos, de poco va a servir, porque al final ellos van a aprobar lo que quieran. Es más, yo puedo asegurar que van a aprobar lo que ellos ya tenían pensado que iban a aprobar desde un principio, y que toda esta vaina que estamos viendo, de que me reúno aquí, no me reúno allá, que vos aquí o vos allá, es puramente un teatro. Casualmente la sala esta semana resolvió, le da 4 días para topar, dicho popularmente, para topar al cerco al presidente, y que el día viernes a mí se me hace que la aprobación de lo que van a aprobar lo van a hacer mañana, y lo van a hacer en horas ya largas del día, muy probablemente entrada la noche, para darle un margen bien poquito de tiempo al presidente, decirle, vaya, mire, o sea que hoy está. Pero hoy está convocada la plenaria. Sí, está convocada. Se convocó el día de antier para poder recibir los proyectos de ley que presentó el Ejecutivo. Sí, pero la plenaria puede quedar abierta. Sí, eso no es problema. Bien, que no lleguen a un acuerdo hoy y lo dejan hasta mañana. La plenaria la pueden dejar abierta y pueden sesionar a la hora que quieran. ¿Verdad? Pueden aprobarlo mañana a las 9 de la mañana, como lo pueden aprobar cerca de la medianoche. Ya lo han hecho otras veces. Entonces, según el presidente, el cálculo de él es que cerca del final de los 4 días, aquí está ya, aprobamos la ley. ¿Qué va a hacer? ¿La va a sancionar o la va a vetar? De tal suerte de ponerlo en extremis al presidente, para que el presidente se encuentre en una disyuntiva de, si usted no aprueba, no hay ley. Si usted no aprueba, si usted no sanciona, no hay el sábado no hay ninguna legislación de nada, y no puede hacer nada, porque ya la sala le dijo que no puede dictar decretos que restrinjan. O sea, totalmente topado al cerco, como se dice, y desarmado además. Y frente a la población pretenden ellos, que no creo que lo logren, decir, miren, nosotros aprobamos la ley, mire, el presidente no la quiso sancionar, y por tanto, si aquí se da una gran mortandad, es culpa del presidente. Algo de razón tienes en tu argumento político, porque eso es un argumento político. Pues no es jurídico, es político. Por eso lo digo. En el sentido de las apreciaciones que dieron algunos diputados ayer que se reunieron, la comisión política. Por ejemplo, Carlos Reyes dijo, aquí los vamos a invitar y aquí tienen que venir, y si no vienen, pues hay que vean ellos. Punto 1. Punto 2, el presidente de la Asamblea Legislativa hacía una acotación sobre el reglamento interno de la Asamblea, en el sentido que a dónde deben de sesionar los diputados para poder discutir y analizar los proyectos de ley, que dijo él era en la Asamblea Legislativa. Entonces decía que deben de llegar los representantes del Ejecutivo a la Asamblea Legislativa.
Mientras tanto, el gobierno les está invitando para que lleguen allá a la casa presidencial. Y en ese estira y encoge, ¿verdad? Hemos perdido 2 días. 2 días, y si ahora tampoco se ponen de acuerdo, 3. van a ser 3. Y como se vislumbran las cosas, ¿verdad? Porque si yo veo todavía ese impasse, probablemente ahora va a pasar lo mismo. Ahora, yo quiero poner énfasis en esto, es que aquí la gente, digamos, los que tienen cabeza jurídica, que no tienen mucha cabeza política, les cuesta entender que aquí vamos de lo jurídico a lo político y de lo político a lo jurídico. Y una cosa no está desvinculada de la otra, pues. Y las leyes, ¿qué naturaleza tienen las leyes jurídicas? ¿Y quién hace las leyes? La Asamblea. ¿Y qué órgano más político en este país que una Asamblea Legislativa? O sea, es que es más, uno debe de entender que las leyes que se crean son la encarnación de intereses que se logran sobreponer y terminan convertidos en leyes. Ese es un congreso en cualquier parte del mundo. Ahí es un atajo, es un mar de tiburones a donde grupos quieren imponerle su voluntad a otros grupos, aritméticamente hablando, y que termine esto convertido en ley. Entonces uno no puede vincular una cosa a la otra, pero llama la atención, y yo quiero poner énfasis en esto, es que mira, en política no hay casualidades. Uno cree que aquí en política es como en la vida, ¿verdad? Qué casualidad que te encontré yo ahora en el supermercado en la mañana. No, en política no hay casualidades. Qué casualidad que el día lunes sale la sentencia. Los diputados jugando a esta apuesta de me reúno y no me reúno, pero en el fondo están expresando entre líneas que ya tienen, digamos, como se dice popularmente, el tamal amarrado. Y ya saben lo que van a aprobar independientemente de lo que diga el Ejecutivo. Los grupos económicos de poder detrás de ellos moviendo los hilos, especialmente la ANEP y especialmente la cabeza de la actual ANEP, que lastimosamente está jugando un triste papel en todo esto, ¿verdad? Porque es triste que alguien con intereses particulares, políticos, esté utilizando una gremial para poder proyectar esos intereses políticos personales, y además de eso que esté tratando de mover los hilos para que se bloqueen cosas del Ejecutivo. Triste. Y lo sabemos, no es una cuestión oculta. Y cuarto, ayer salió un pronunciamiento público de todas estas organizaciones de fachada, tanques de pensamiento entre comillas, ¿verdad? Haciendo un pronunciamiento con relación a hacerle un llamado al fiscal de que el fiscal actúe en caso de que no se cumpla con la sentencia. Leas entre líneas que si el presidente llegara a dictar un decreto, casi que pida que lo procesen, ¿verdad? Por desacato o por cualquier delito que se le pueda imaginar. Sí. Llama la atención, vio los nombres de todos los que estaban ahí, no aparecen universidades, que son los verdaderos tanques de pensamiento de este país, porque todos los demás tanques de pensamiento son interesados, ya sea que de derecha o ya sea de izquierda. En esta coyuntura, por ejemplo, Fusades ha quedado al desnudo, descaradamente, porque ahí está la familia Simán, como están también en otras gremiales y en otros lugares. Ha quedado al desnudo, imparcialidad cero. Fusades para mí ha perdido toda credibilidad en este momento, imparcialidad cero. O sea, él está jugando un papel de cara a los intereses de este grupo económico y además de un partido político que es su instrumento. Casualmente sale ese comunicado ayer y mañana la estrategia, entre hoy y mañana la estrategia es topar al cerco al presidente para que el presidente lo vete o sancione lo que vayan a aprobar. Ahora, si el presidente lo sanciona, para ellos es una victoria política. Le doblamos y le quebramos el brazo al presidente. ¡Qué galán! Una victoria, por cierto, pírrica, simbólica para ellos, pero pírrica, porque en el fondo lo que faltan son 3 días para que se cumpla el plazo que el presidente había pedido. 1, 2, una victoria peligrosa que puede convertirse... Bueno, mira, te voy a interrumpir porque el pronunciamiento es de una organización que se hace llamar Observatorio COVID. No, es de varias instituciones el pronunciamiento, el que se hace el día de ayer. Aparece la ANEP, aparece Funde, aparece... Ok, tenía uno de... Bueno, disculpa que te interrumpa. Es un comunicado de múltiples organizaciones. Yo le llamo las mismas de siempre,
¿verdad? Son un cúmulo ahí de organizaciones que han estado, digamos, históricamente pronunciándose al respecto. Y a mí no me cabe la menor duda, esta es una valoración política, sociológica. Estos grupos económicos de poder están tratando, hasta donde les da, porque no las tienen todas, pero hasta donde les da, están tratando de torcer la institucionalidad del Estado lo más que puedan. Alguien me preguntaba ayer en otra entrevista, mira, pero tú estás insinuando que la Sala de lo Constitucional está alineada en términos conspirativos contra el gobierno. Es que no es que yo lo esté insinuando, es que los hechos son los que hablan, los tiempos son los que hablan, lo que se tarda la Sala en resolver determinadas cosas que se le presentan y que enviados de estos grupos económicos han estado presentando los últimos días, porque son enviados, que llegó el abogado fulano de tal, aquí vengo en mi calidad yo a presentar son enviados, y 24 horas muchas veces en resolverle los escritos, cuando yo, por ejemplo, le quiero decir a esta sala que tengo una demanda, ¿verdad?, de amparo presentada desde hace ya van a ser 2 años, y que ya le cayó a esta Sala de lo Constitucional, porque se puso en el ínterin entre el final del anterior y el inicio de esta, por ejemplo, de cuando cancelaron el CD. ¿Sabés que ahí está puesto el amparo de cuando cancelaron el CD? Pregúntame si lo han admitido. No hay resolución de nada. Públicamente lo digo, ni siquiera me dijeron no se lo admito o se lo admito. Nada, silencio, mutis, solo está presentada la demanda. Mira, pero aquí hay escritos que presentan enviados de la derecha, de los grupos, que en 24 horas lo resuelven. Sentencias que salen express. Entonces, bueno, y entonces, ¿cómo es la pronta y cumplida justicia en este país? O sea, para unos casos sí y para otros casos no. Entonces, eso llama la atención, y eso sumado y unido a cómo fue electa esta Sala de lo Constitucional, que yo incluso en tus programas muchas veces lo he dicho, te lo he contado y lo he dicho públicamente, fue oscura, como todas las elecciones de segundo grado que la partidocracia hace, tratando de poner siempre sus piezas en la Fiscalía, en la Corte de Cuentas, en la Procuraduría. ¿Qué más ejemplo que el procurador, este procurador putativo que yo le llamo, que es Apolonio Tobar Serrano? O sea, ¿qué más que esa burda elección a donde a la fuerza hicieron que quedara Apolonio porque le debían el favor al FMLN de cuando eligieron al fiscal en ese combo que hicieron? O sea, así eligen a los piezas. ¿Para qué? Para que en contextos como este, mire, tiene que haber, hay una línea. En estos contextos es cuando necesitan a sus piezas, ponerlas para que las piezas, se muevan las piezas que han puesto. Y que alguien me venga a decir que esto es exclusivo de esta sala. No, si la partidocracia no empezó ayer. ¿No te acordás tú cómo fue la nefasta época de la administración de justicia de Agustín García Calderón? Ese era una oficina del Ejecutivo. Ahí no se hacía nada si el presidente y la asamblea no le daban la orden. Nefasta fue esa época de Agustín García Calderón. Declaraban inconstitucionales, las sentencias venían cuando ya habían perdido vigencia las leyes. ¿Y el doctor Pineda? ¿Dónde trabajaba Pineda antes? 27 años en la Asamblea Legislativa. Ajá, cabal. ¿Y sabes por qué era reconocido el doctor Pineda? A todo el mundo le caía bien. Amigo de todos. Era el amigo de todos los niños. Era el amigo de los niños. Él era el amigo de todos. ¿Verdad? Sí, es cierto. Bueno, mira, parece gracioso, pero es que hasta unos memes han hecho, ¿verdad?, que el doctor Pineda era reconocido como el amigo de todos. El amigo de todos, Pinedita, así le decía. Pero y se puede juzgar su actuación en la Corte Suprema, porque en la Asamblea que trabajó casi 3 décadas de ser el amigo de todos, o sea, pues... No, yo no estoy usando eso como parámetro. Yo lo que estoy usando de parámetro es cómo se dio la elección de estos magistrados. Además, Pineda no fue elegido ahora con esta camada. No. Él fue del anterior. Sí, del anterior. Más convivió con los 4 fantásticos un tiempo. Estoy hablando de esta. Pero también la anterior. Si la anterior Sala de lo Constitucional se les dio vuelta. Aldo Cader. Se les dio vuelta. Sí, Aldo Cader, la licenciada Torrento de Marenco, está el magistrado Avilés. Ajá. Y
y está el magistrado Pineda. Ajá. Cada uno de ellos, de alguna manera, son piezas que en su momento las vinieron de un lado o vinieron del otro para que terminaran ahí. Como hicieron con los Cuatro Fantásticos. Lo que pasa es que ahí se alinearon las estrellas y ahí creyeron que los controlaban, pero no los creyeron que unos venían de la derecha y otros venían de la izquierda, ¿verdad? Sidney por allá y acordate de cómo venía. Bueno, vamos a irnos a la pausa. Creo que ha quedado clara la introducción en el sentido del análisis que hace sobre las decisiones últimas que ha tomado la Sala de lo Constitucional, pero yo quiero ver más las implicaciones, ¿verdad? O sea, ¿y cuál es tu valoración en el sentido de si no se ponen de acuerdo? Porque tal parece que no se van a poner de acuerdo. Si unos están en Capres y otros están ahí en la Asamblea, entonces ¿cómo se van a poner de acuerdo? Más después de lo que vamos a llegar mañana a las 12 de la noche. Bueno, desde tu juicio de valor, ¿qué va a pasar? Si nos quedamos sin cuarentena prácticamente, pues, ¿verdad? No hay una herramienta o no habrá una herramienta. ¿O crees tú que el Ejecutivo todavía tiene algunas posibilidades de márgenes de maniobra? ¿Verdad? Y en esto, ¿qué papel juega la Fiscalía General de la República? Porque ya dijo el fiscal, ¿verdad? Si no cumplen con la sentencia, pues vamos a tener que actuar en contra de quien sea, dijo el fiscal general de la República. Vámonos a la pausa. Ya regresamos. Y vamos a darle las gracias a los 400 que están conectados en el Facebook Live, compartiendo y comentando el video en vivo en la página Noticieros TVM Televisión Migueleña. No nos cambie, ya regresamos.